Ya va a empezar. Podemos dar inicio, por favor. Ya. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al webinar de mediación educativa organizada por el área de la mediación educativa de la Unidad de Bienestar. Saludamos a todas las autoridades que presiden este evento virtual. El doctor Enrique Pozo Cabrera, PhD, rector de la Universidad Católica, la ingeniera Yomara Montesinos Rivera, magíster, directora de la Unidad de Bienestar, doctor Mauricio Loyola, funcionario de la área de Bienestar, el abogado Juan José Carrasco, funcionario de la Unidad de Bienestar y mediador educativo,
Tenemos también a la doctora Mónica Piedra, directora del Centro de Mediación de la Universidad Católica de Cuenca, ponente invitada. Y el psicólogo Esteban Cañizares, docente investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Católica de Cuenca, ponente invitado. Docentes, personal y administrativo y estudiantes. Invitamos en primer lugar a la ingeniera Yomara Montesinos Rivera, directora de la Unidad de Bienestar, para que realice la bienvenida. Ingeniera Yomara. Gracias, Mauricio. Buenas tardes, bienvenidos. Primero quiero dar las gracias a nuestros panelistas, sobre todo al doctor Pozo, rector de la Universidad Católica de Cuenca, por su presencia. No me demoro mucho en este saludo por optimización de tiempos. Sin embargo, quiero recordarle a los estudiantes que la Unidad de Bienestar, en conjunto con los doctores de mediación, estamos para apoyarles ante la presencia de diferentes conflictos a nivel interpersonal y a través de nuestros procesos poder incentivar una convivencia enmarcados en una cultura de paz. La solución de conflictos tiene diferentes ámbitos, diferentes impactos. Esperamos en un futuro hacer otro acercamiento con esta temática tan extensa, así que no me queda más que dar paso a este webinario y nuevamente agradeciéndoles por su presencia. Una buena tarde. Invitamos a nuestro primer panelista, al doctor Enrique Pozo Cabrera, PhD, nuestro primer panelista que abordará la temática, la mediación educativa como solución pacífica de conflictos desde una perspectiva humana y cómo se debe manejar el conflicto interpersonal dentro de las unidades académicas en el ámbito estudiantil. Siga, por favor, doctor Enrique. Muchísimas gracias. Bienvenido. Mi saludo cordial a Yomara, jefe del Departamento de Bienestar Universitario, a la doctora Mónica Piedra, docente de la carrera de Derecho y jefe del Departamento de Mediación de la Universidad Católica de Cuenca, a Esteban Cañizares, nuestro Nobel integrante en la docencia y en investigación dentro de lo que en muy próximos días estaremos presentando a la colectividad el primer Instituto de Neurociencias del Ecuador, desde la Universidad Católica de Cuenca, para apoyar efectivamente en la próxima pandemia, que va a ser la psicológica. A Fabiola, saludo cordial y gracias por la presentación. Y a Mauricio, por supuesto, que es el mentalizador de este evento, mi sincero agradecimiento. Y esperamos, de hecho, estar a la altura de las expectativas, tanto de quienes tuvieron a bien en invitarnos y de las personas que nos escuchan a través de la vía telemática. Como todos los días, acá en la universidad, nosotros lo que procuramos es resolver conflictos de la índole que estos se presenten y plantear alternativas efectivas de solución. Y de hecho, eso permite que nosotros estemos activos en la imaginación para generar propuestas que permitan, más allá de este concepto tan conocido en el ámbito del litigio, de que unos ganan y otros pierden. Y la cultura de paz hace que efectivamente esto sea absolutamente diferente. Me voy a un ratito a salir y quiero solventar una omisión. Saludar también a David Vázquez, jefe del Departamento de Educación Continua, que hace posible este webinar. Solamente les ruego me disculpen un segundo que tengo que atender un tema que es de urgencia dentro de los procesos de vacunación y continuamos. Perdónenme. No hay mejor estado dentro de una persona que aquel de su conciencia.
Y con conciencia es la que efectivamente es buena. La paz. Una conciencia en paz. Y en el marco de esa libertad que me ha permitido la organización y contextualizando o agrupando, mejor diría, toda la temática planteada por Mauricio, voy a topar yo un tema que creo indispensable compartirlo con ustedes. La cultura de paz, el desarme de conciencias. Ya con total y absoluta solvencia, Mauricio, la doctora Mónica, Esteban, Juan José, tratarán a detalle sobre la mediación y sus procesos. Ellos tienen una experticia, manejan con absoluta solvencia la temática, las estrategias. Por lo que yo voy a hablar algo relativo al ser humano, a su relación con el otro ser humano, en esta interacción que permite ir construyendo la sociedad, que nos permite avanzar unos y otros respetando el marco de las relaciones intersubjetivas, éticas y morales. Y claro, en este contexto siempre escuchan ustedes hablar con una relativa frecuencia sobre la paz, concepto que nació luego de la Segunda Guerra Mundial y que a los estados se les decía, paz es oponerse a la guerra, paz es estar fuera del conflicto, paz es procurar que los pueblos no se enfrenten unos con otros. Es decir, todo estaba enmarcado en buscar un concepto de paz que sea alejado a lo bélico. Pero es a partir de los acuerdos ya de Naciones Unidas, de la búsqueda permanente de esta organización de encontrar mucho más allá de la relación con los estados, procurar que los seres humanos seamos reconocidos en sus derechos por el simple hecho de ser seres humanos. Y entonces procuraron establecer acuerdos a los que se les llamó acuerdos por la paz. Y esos acuerdos por la paz se dirigieron en todas y cada una de sus acciones a buscar primero un concepto amplio sobre el significado de la paz. Y paz, visto esta conceptualización, no es otra cosa sino que la naturaleza humana, la esencia de la persona, esta que debe ser vista como la dignidad que ella tiene. Muchos debaten acerca de lo que significa dignidad de la persona humana. Voy a resumirlo muy simplemente. Dignidad de la persona humana es todos los mínimos de derechos que tenemos nosotros. Eso construye la dignidad de la persona. Cuando se lesiona un mínimo de esos derechos, se lesiona a toda la dignidad de la persona humana. Es decir, estamos frente a lo que se conoce como un concepto de carácter abstracto, de abstraer, de recoger. Por ejemplo, el Estado. El Estado es un concepto abstracto. Para que yo pueda decir que Estado es una sociedad políticamente organizada que goza de gobierno, de soberanía, tengo que primero definir en consecuencia qué es pueblo, qué es población, qué es territorio, qué es gobierno, qué es ser autónomo, qué es ser soberano.
Y una vez que defina todos los elementos constitutivos del Estado, puedo yo construir un concepto abstracto. Inclusive, Norberto Bobbio, un just filósofo italiano, dice que una ciencia es más ciencia mientras más conceptos abstractos tenga. Pero ¿qué pasa con un concepto abstracto y qué pasa con una construcción que es abstracta? Para seguirles poniendo el ejemplo, el mismo Estado. Cuando se lesiona a uno de sus elementos, se lesiona a todo el Estado. Ejemplo, si es que alguien desde fuera irrumpe en el territorio ecuatoriano, ¿estará solo lesionando ese elemento constitutivo del Estado, parte física denominada territorio? No. Está lesionando a todo el Estado, a todos sus componentes. Lo mismo ocurre con la dignidad de la persona humana. Al estar compuesta la dignidad de la persona humana por todos y cada uno de los mínimos de los derechos humanos, hace que cuando se lesiona un derecho, se lesiona a toda la dignidad de la persona humana. Y el ser humano es válido en derechos por el simple hecho de ser persona. La UNESCO tiene como misión fundamental, y por ello me he referido a esta instancia internacional, de consolidar la paz, investigar, buscar, plantear alternativas que permitan una construcción de carácter pacífica dentro de la sociedad. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el contenido de esta cultura de paz? Partamos por señalar que este fenómeno de la globalización compromete en todos los órdenes la sociedad actual, su desenvolvimiento, sus acciones, su comunicación, su toma de decisiones, rompiendo todas y cada una de las distancias a través de la telemática. Hoy podemos tener un conferencista de cualquier parte del mundo y el mundo podría también en este preciso instante estar aburrido con todo lo que yo estoy diciendo porque estamos conectados a través de la telemática. Esa es la realidad que hoy vivimos. ¿Qué nos dice entonces una propuesta de cultura de paz? Buscar dentro de la sociedad acciones que hagan que el ser humano se sienta feliz en todos y cada uno de sus actos. Esta definición de cultura de paz o de contenido de cultura de paz parte por un elemento de derecho fundamental que es clave. Se denomina tolerancia. Inclusive, yo muchas veces cuando ejercía la docencia en el área de la ciencia política decía, la democracia se asienta sobre una base débil, pero una sola base. Esa base se denomina tolerancia. Y tolerar no es otra cosa sino que respetar la opinión ajena. Estás dispuesto a decir, no comparto con lo que tú dices, pero respeto la opinión que estás manifestando. Y estaría dispuesto, como decía Voltaire, a dar mi vida para que lo sigas diciendo. Esa expresión de tolerancia, ese marco de saber aceptar al otro en la diversidad para procurar en el marco de esa diversidad la igualdad, hace que nosotros construyamos un contenido de esa cultura de paz. La Asamblea General de las Naciones Unidas hizo una declaración que me voy a permitir compartir con ustedes sobre la cultura de paz. Y dice, recordando también que las constituciones del mundo, y fundamentalmente la Carta de las Naciones Unidas, pone en consideración la cultura de la paz, declarando la guerra a todo aquello que vaya en contra de
un normal desarrollo y desenvolvimiento de las personas. Recordando además que la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales solo persisten si es que nosotros encontramos efectivamente la paz, reconociendo que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere de un proceso de carácter positivo, dinámico, participativo, en el que promueve el diálogo y la solución de conflictos en un espíritu de entendimiento, de cooperación mutua. Es decir, lo que ustedes van luego en clarísimas disertaciones a escuchar de los ponentes, parte de esta construcción de la cultura de paz, de un ganar-ganar. La cultura de paz permite que nos desarmemos en conciencias y que busquemos efectivamente que las personas, a través de nuestras reflexiones y de ceder parte de lo que nosotros consideramos nuestro hacia los otros, para generar de esa manera una sintonía en el desarrollo armónico de la sociedad. A esto, nosotros, un profesor de la Universidad Central, Carlos Cosio, desapareció y hasta el día de hoy efectivamente nunca se supo cómo él desapareció, este eminente profesor de Derecho Civil de la Universidad Central del Ecuador. Escribió una obra que es realmente preciosa. Se llama El desarme de conciencias. Es que para procurar la paz, la persona tiene que estar dispuesta a encontrar el acuerdo. Cuando las personas se predisponen a encontrar conflicto en todas y cada una de las acciones que él, o de las omisiones también, generar el conflicto, no vamos a encontrar nosotros un acuerdo. Y esto lo podemos inclusive mirar hasta en el orden público. Les traigo acá un momento anecdótico del año 1950. Presidente constitucional de la República, el señor don Galo Plaza Lazo. La Universidad Central del Ecuador, sus estudiantes salieron en manifestación. A la tarde, ellos regresaban a la universidad, los estudiantes, luego de haber mantenido un permanente enfrentamiento con la policía. En ese entonces, la guardia, se llamaban la Guardia Civil o Carabineros, también creo que se los denominaban en ese entonces también en el Ecuador. Se refugiaron los estudiantes nuevamente en la universidad y el presidente Galo Plaza les mandó a dejar refrigerios y unos sándwiches, con dos mensajes ahí escritos. El primero decía: para que exista conflicto se necesita de dos. Yo no estoy dispuesto a entrar en el conflicto. Y dos, como estoy seguro que ustedes mañana van a volver a manifestarse, les envío un refresco y un sándwich para que retomen fuerzas y salgan con bastante más ánimo a la protesta del día de mañana. Y logró pacificar el Ecuador y luego llevarlo a ser el primer exportador de banano, de cacao y de café. Fue un momento muy importante para la vida del desarrollo agrícola del Ecuador. Pero ¿qué nos decía Carlos Cosio en este desarme de conciencias? Decía que entendida la paz como algo que está dentro del ser humano, es decir, un sustrato humano, es obvio que la bondad, la solidaridad, la transparencia son parte esencial de la vida del hombre. Pero que es indispensable que esta parte se manifieste de manera permanente. Claro, él decía que esa manifestación debía hacérsela bajo un esquema. Para él el esquema en la que el hombre demostraba todos estos valores y estas virtudes se llamaba democracia, la participación libre e igualitaria de todos. Y que eso es lo que el hombre debe vivir. Para buscar desarmar las conciencias, dice Cosio, se requiere vivir objetivamente en democracia. Pero ya anterior a él, el mismo Platón,
cuando le preguntaron para qué sirve el Estado, él decía para el bienestar común. Y el bienestar común no es otra cosa, sino que la paz. Pero para Platón, ¿en dónde radicaba la esencia de la paz? Si para Cosio era la democracia, para Platón era la participación, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de participación, la libertad de acción. La libertad, decía él, de todas y cada una de las personas procura que se genere un bienestar y por lo tanto la paz. De acuerdo con las dos posiciones, porque no hay democracia sin libertad. Creo que Cosio simplemente lo que hace es extender esta participación o esta conceptualización que tiene el pensador griego. Pero ya entraditos nosotros en el siglo, a finales del siglo XX, tomando en consideración todo aquello que dijo las Naciones Unidas y en la búsqueda permanente de una interacción que permita al ser humano esta búsqueda permanente de vivir en armonía y con tolerancia, Juan Pablo II hizo una encíclica que la denominó Pacem in Terra, paz en la tierra. Y hablaba él del orden de la humanidad, que resulta sorprendentemente ver lo maravilloso que tiene el universo, que el hombre debe dejar de ser homocentrista, es decir, pensar en sí mismo, y que es la primera y última razón de la humanidad, del globo, sino que el hombre es parte de la tierra. Es una declaración biocentrista. El hombre debe mirarse dentro del mundo sin ser ajeno a los animales y a las plantas. Todo lo contrario, siendo parte de ellas, en una convivencia llena de armonía, respetando a esa naturaleza. Y decía Juan Pablo II que ese es el primer mandato de Dios: vivir en paz y en armonía con uno mismo y con la naturaleza. Y a eso yo les invito, a vivir en paz y en armonía con su conciencia y con todos y cada una de las personas que nos rodean. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la excelente disertación del rector de la Universidad Católica de Cuenca, doctor Enrique Pozo Cabrera. A continuación, la doctora Mónica Piedra, magíster, directora del Centro de Mediación de la Universidad Católica de Cuenca, docente de la carrera de Derecho, abordará el tema la mediación en el ámbito legal como solución pacífica de conflictos, plasmada en los principios del arbitraje con lenguaje claro para estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. Cabe aclarar que luego de las 3 ponencias estaremos con el tema de consultas y respuestas a través de nuestro chat. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes virtuales que nos acompañan en esta plataforma. Un agradecimiento y un saludo especial a las autoridades que hacen posible estos webinarios, como son la doctora Yomaira Montesinos, jefe responsable de la Unidad de Bienestar Estudiantil, a través del doctor Mauricio Loyola, de quien tuve justamente la invitación. Muchas gracias, con el doctor Juan José Carrasco. Al doctor Cañizares, un saludo también especial, así también como el economista David Vázquez, y un cariñoso y afectuoso saludo a nuestro querido rector de la institución, el doctor Enrique Pozo Cabrera, que nos acompaña justamente. Bien, dicho esto, las autoridades y justamente los organizadores me han solicitado que el tema a tratar el día de hoy sea coordinado y organizado con palabras simples, no muy técnicas, legales, ya que lógicamente está dirigido a todos nuestros estudiantes de las diferentes y distintas carreras de la Universidad Católica de Cuenca.
Entonces, para esto, me van a, por favor, permitir compartir pantalla. Me confirman, por favor, si es que pueden ustedes visualizar correctamente. Sí se visualiza, doctora. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Entonces, tenemos a la mediación como una alternativa para solucionar los conflictos, ¿sí? Tenemos nosotros algunas herramientas o medidas para solucionar los diferentes conflictos, problemas o controversias que se presentan en nuestra sociedad, y no solamente en la sociedad, sino con las personas, dentro de los diferentes círculos en los que nos desenvolvemos. Para esto es necesario conocer una base legal, un fundamento que sustenta la mediación como herramienta en la solución de conflictos. Y esta base legal la tenemos justamente en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde se reconoce al arbitraje y a la mediación como procedimientos alternativos para solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias que por su naturaleza se pueda transigir, es decir, en materias transigibles que la ley mismo nos faculta para aquello. Y también tenemos la propia ley de arbitraje y mediación en el artículo 43, que determina que la mediación es un procedimiento de solución de conflictos, por el cual las partes que se encuentran en conflicto, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse, como lo dijimos ya anteriormente en el artículo 190 de la Constitución, sobre materia transigible, y esta es de carácter extrajudicial y definitiva, y de esta manera se pone fin al conflicto. En términos muy simples y sencillos, para que toda nuestra audiencia virtual entienda qué es la mediación. La mediación es un proceso confidencial y voluntario para resolver un conflicto, el cual es ayudado o guiado por un tercero, por una tercera persona, llamada mediador o mediadora. Este mediador o mediadora actúa de manera neutral o imparcial. Es decir, ayuda a las personas involucradas en el conflicto a comunicarse entre ellas, a dialogar, a conversar, y de esta manera, de una manera adecuada y positiva, generen propuestas con el fin de solucionar el problema y alcanzar los acuerdos a los que han sido justamente convocados las partes. Y estos acuerdos son satisfactorios y aceptados por las partes en conflicto. Podemos también decir que la mediación existió desde hace mucho tiempo atrás, desde épocas remotas, como un medio natural y espontáneo para arreglar controversias, problemas o las diferentes disputas que se presentaban. Pero realmente, desde la publicación de la Ley de Arbitraje y Mediación, es que esta figura toma realmente fuerza. Estamos hablando más o menos de su promulgación el 4 de septiembre del 97 y su publicación se la realiza el 14 de diciembre del 2006. Es importante construir una cultura de paz. Nuestro querido rector, el doctor Enrique Pozo, nos habló ya demasiado sobre la cultura de paz. Entonces, también aquí es necesario traer una definición de la Organización de las Naciones Unidas, en donde nos dice que la cultura de paz justamente es la agrupación de valores, de comportamientos y las actitudes que rechazan totalmente la violencia, ¿sí?, con el fin de prevenir un conflicto y arreglar este conflicto, pero de manera adecuada, positiva, pacífica, utilizando el diálogo y otras herramientas entre las partes que se encuentran en conflicto. Y es importante que en esta cultura de paz prime el diálogo. Es no solamente importante, sino es urgente. El diálogo es el verdadero motor de esta famosa y verdadera cultura de paz. Entonces, decimos que en la mediación, el ser humano tiene que aprender a manejar sus conflictos de forma natural. Y ya lo hemos dicho en la sustentación anterior y lo decimos ahora, ¿de qué manera? Dialoguemos, conversemos,
recuerden que el diálogo y la conversación es el motor de la cultura de paz. De esta manera vamos a poder arreglar los conflictos y sobre todo llevar estos conflictos a este proceso legal denominado mediación, como una herramienta efectiva para solucionar las controversias. Pero muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué es el conflicto? ¿Sí? El conflicto consiste en un enfrentamiento entre dos seres o grupos que manifiestan una actitud hostil utilizando la violencia siempre con el fin de aniquilar al otro. Existen tres importantes aspectos que tienen que estar presentes para que surja un conflicto. Uno, surge de una relación social. Dos, tiene la intencionalidad, es decir, tiene la voluntad de generar un conflicto. Y tres, existen derechos en disputa e intereses encontrados. Estos tres elementos juntos dan origen al conflicto, sin importarles a las partes que sean estos justos o injustos, legales o ilegales. Lo único que les interesa y lo único que les importa es que cada uno de ellos tiene la razón y tiene que salirse con la suya. ¿Por qué? Porque tienen que, cada uno de sus intereses, bueno, cristalizarse, hacerse realidad. ¿Sí? Entonces, cada parte tiene en disputa sobre tales derechos. Sigamos, por favor. Existen tres objetivos importantes que la mediación cumple. El primer objetivo es buscar resolver los problemas del sistema judicial. Justamente la mediación es una herramienta que ayuda a toda la carga procesal en los despachos de los juzgados. Entonces, nosotros resolvemos esas causas que se las puede resolver en base al diálogo, en base a la voluntad de las partes en conflicto, sin necesidad de pasar por un proceso judicial. Y esa es una de las ventajas justamente de la mediación, que más adelante ya la vamos a ver. Otro objetivo de la mediación también es garantizar a los ciudadanos una justicia eficaz y una justicia eficiente. También otro objetivo tenemos que son herramientas alternas que permiten resolver conflictos de manera satisfactoria. Aquí no tenemos un ganador y un perdedor, como sucede en un proceso judicial. Aquí en la mediación, como un medio alternativo para solucionar un conflicto, resulta que tenemos dos ganadores, porque el acuerdo es satisfactorio para las dos partes en conflicto. Y es el acuerdo alcanzado por ellos, por las partes, guiados lógicamente por un tercero llamado mediador. Entonces, ¿cómo entendemos con todo lo que hemos hablado ya a la mediación? La mediación es un procedimiento no adversarial, pacífico y cooperativo que nos va a ayudar a resolver los conflictos, los problemas o las controversias que existen entre las partes. Buscan lograr un acuerdo sin tiempo. Es una ventaja también, ya la vamos a ver más adelante, sin costos y sin un desgaste judicial. El objetivo de la mediación es impulsar ese acercamiento que está totalmente quebrado y que está totalmente roto y se evidencia en un conflicto entre las partes. Ayudarlas a clarificar e identificar sus intereses, así también como sus necesidades ante tal o cual conflicto. Y esto, al realizar este objetivo que les acabo de mencionar, tenemos como resultado un acuerdo satisfactorio entre las partes, promovido y propuesto por ellos mismos. Pero a todo este proceso, ¿quién es la persona? Recuerden que a un inicio hablamos de un tercero, imparcial, neutral, llamado mediador. El mediador es el experto, ¿sí? El que va a ayudar, es el experto que va a devolver a las partes en conflicto esa capacidad perdida
esa capacidad que ya no existe por incomunicación, por actitudes hostiles, por problemas, por agresiones, etc. Esa capacidad a gestionar sus conflictos y de esta manera puedan alcanzar un acuerdo que se respetará. ¿Por qué se respetará? El acta de mediación, ¿sí?, que es el documento final, que justamente es el mediador quien la elabora, tiene un carácter y efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. Es decir, es de total obligatoriedad de cumplimiento para las partes. Los acuerdos, las voluntades que en ese momento de la audiencia de la mediación se expresan y son evidenciadas en el acta de total acuerdo, tienen que cumplirse de manera obligatoria por parte de las dos personas en conflicto, ¿sí? La misión también del mediador es de propiciar, de estimular, escuchar también, que es importante, y guiar a las partes para que encuentren, entre las dos partes que se encuentran en conflicto, la mejor solución a sus problemas. Esto en el marco muy general de lo que es la mediación y quién es ese tercero neutral imparcial que es el mediador. En definitiva, ayuda a las partes. Tenemos algunas características de la mediación y son bondades también que se presentan en este proceso. El proceso es voluntario, no se impone a las partes. Las partes están presentes en el momento de la audiencia porque tienen la intención de solucionar el conflicto, tienen la voluntad de conversar con la otra parte y arreglar su problema. Es también la mediación tiene libertad. Libertad poseen las partes en la conducción del proceso. Nada ni nadie puede obligar a las partes a reaccionar o a actuar de otra manera que no sea que la que ellos decidan o piensen o tengan planificado. Es confidencial, a menos de que exista un acuerdo contrario entre las partes. Es confidencial porque todo lo hablado en la sesión se queda ahí, entre las partes y el mediador. Y esto también la ley fortalece en el artículo 50 con relación al principio de confidencialidad en la ley de arbitraje y mediación. Es de poco riesgo porque lógicamente su carácter, como ya lo explicamos, es voluntario y también es confidencial. Y es preventivo porque previene conflictos futuros. ¿Qué tipo de conflictos futuros? Los procesos judiciales. Es preventivo porque estamos queriendo solucionar un conflicto que existe en ese momento, ¿sí?, con la esperanza de que no, el día de mañana no crezca el conflicto, no se vuelva peor, no se agrave en un proceso judicial, que bien lo podemos hacer mediante esta herramienta alternativa que es la mediación. ¿Cómo surge la mediación o de qué manera la mediación se puede presentar? Existen 3 escenarios en los que la mediación existe o se puede presentar. 1, cuando existe un convenio escrito entre las partes, es decir, cuando las dos partes en conflicto, en un futuro de pronto existe algún conflicto o controversia, prevean remitir ese conflicto a mediación. 2, a solicitud de las partes o de una de ellas. No es necesario que exista esta solicitud antes mencionada. Simple y llana, este contrato, este convenio, simplemente con una solicitud de cualquiera de las dos partes, ¿no?, se realiza o se inicia el procedimiento, por lo general en los centros de mediación, y se da inicio a que usted pueda llamar a la otra parte a solucionar un conflicto de manera pacífica, tranquila, utilizando el diálogo con esta herramienta útil que es la mediación. Y por último, el escenario que tenemos es cuando el juez ordinario disponga en cualquier etapa de la causa, ya sea de oficio o a petición de parte. Fíjense entonces ustedes cómo hemos visto algunas bondades, algunas características, pero también tenemos ventajas de la mediación. ¿Cuáles son las ventajas que nos brinda este procedimiento? Es rápido. ¿Por qué? Porque el conflicto, el problema o controversia
puede concluirse en una sola sesión o en pocas sesiones. No existe, como ya les habíamos manifestado anteriormente, un ganador o un perdedor, sino en mediación el acuerdo alcanzado son satisfactorios para las dos partes que se encuentran en el conflicto. Es decir, aquí hablamos de un principio de ganar, ganar, en donde las dos partes salen satisfechas y por supuesto son ganadoras, ¿sí? Porque resolvieron su conflicto de una manera adecuada, pacífica y sobre todo ayudados por esta herramienta que es la mediación. También es un procedimiento o proceso voluntario. Quiere decir que se tiene la predisposición positiva de trabajar en un acuerdo de manera pacífica. Reduce el estrés, habíamos hablado de que es preventivo, ya que evita un conflicto que puede ser mayor. Los participantes asisten de manera directa, es decir, no se valen de intermediarios y tampoco es necesario que a estas audiencias de mediación asistan por sus representantes legales o por sus abogados, ¿sí? Como resultado tenemos lógicamente un desenlace, un resultado positivo. Esto sin duda alguna beneficia a las partes que en ese momento se encuentran en conflicto. Y por último, debemos mencionar que la mediación se soluciona los conflictos, los problemas y sus controversias de una forma flexible, de una forma pacífica, que permite a las partes que se encuentran en disputa una solución previa a que luego, más bien a que lo que hubiera sido un litigio grande, como mencionábamos anteriormente, representando muchas de las veces un desgaste personal, un desgaste físico, un desgaste de recursos, etcétera, afectar al ser humano, a la psique de la persona, los mismos pueden ser evitados si existe la predisposición de las partes. Quiero terminar también esta sustentación invitándoles a que nos visiten en el Centro de Mediación de la Universidad Católica de Cuenca. Justamente cualquier situación, cualquier controversia o conflicto, estaremos gustosos nosotros de recibirles y de conversar con ustedes para la iniciación de estos procesos de mediación. Siempre es importante que ustedes también conozcan los servicios de la institución. Les invito también a visitar la página institucional en la pestaña de servicios. Tenemos ahí el centro de mediación, obviamente hay un poco más ya detallado sobre el servicio, en qué materia sobre todo, pero también cómo iniciamos el procedimiento, el paso a paso y los teléfonos a donde ustedes nos pueden contactar con mucho gusto. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Mónica Piedra Sarmiento por su participación. A continuación, nuestra tercera y última ponencia a cargo del psicólogo Esteban Cañizares, magíster, neuropsicólogo cognitivo, docente e investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Católica. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimada audiencia, estimadas autoridades, panelistas distinguidos. Estamos gustosos de poder compartir con ustedes este espacio de reflexión, este espacio de aprendizaje mutuo, en el que justamente, como ya lo concibe el mismo concepto de mediación, intentamos ser ganadores y triunfadores en el contexto de enriquecer nuestro conocimiento y nuestras virtudes como seres humanos en base justamente a las distintas disertaciones que hemos tenido la oportunidad de compartir durante estos escenarios, ¿no es cierto? Por mi parte, un saludo cordial también en representación de todos quienes forman el equipo de investigación neurocientífica acá en este escenario, en este espacio que próximamente estará abierto para todas las personas que gusten, lógicamente, de facilitar o de beneficiarse justamente por las distintas propuestas, tanto investigativas como clínicas que estaremos nosotros ejecutando en el Instituto de Neurociencias con la tecnología de alta gama que nos permitirá fortalecer la calidad y la capacidad investigativa en el ámbito del conocimiento del cerebro, entendiendo que justamente es en el cerebro humano donde radica la naturaleza de nuestro psiquismo, la naturaleza de nuestras emociones, la naturaleza de nuestras conductas y la naturaleza de nuestros problemas. En este sentido, intentaré de alguna manera complementar
lo que ya ha sido muy sabiamente expuesto por nuestros panelistas, desde una perspectiva neurocientífica y psicológica en pro de la salud mental, tanto a nivel individual como colectivo, y justamente con miras a, de alguna manera, aportar con un granito de arena para fortificar y hacer de nuestra sociedad un lugar mejor, un espacio de aprendizaje, de conocimiento y sobre todo una cultura de paz. En este sentido, me gustaría compartir con ustedes primero unas diapositivas bastante especiales que tiendo a utilizar en mis clases cuando les invito a mis estudiantes a hacer una breve reflexión cosmológica acerca de la posición del ser humano en el universo. En este sentido, me gustaría comentarles que cada cultura en el mundo, absolutamente todas las experiencias que los seres humanos hemos tenido la oportunidad de desarrollar desde que somos especie biológicamente hablando, hace alrededor de unos 10 millones de años, tomando en consideración todos los procesos evolutivos de selección natural, y durante los 200.000 años de historia que le competen a la especie humana, cada cultura del mundo, en este sentido, cada religión, cada mito, cada leyenda jamás contada, cada artista, cada obra artística, cada legado artístico del cual nosotros tenemos conocimiento en el ámbito de la pintura, de la poesía, de la literatura, de la música, cada monarca, cada reino, cada imperio descrito en los libros de historia, cada batalla, cada conflicto, cada problema, alguna vez suscitado por la imperfección de la naturaleza humana, al igual que cada historia de amor y que cada triunfo de nuestra especie en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en la urbanización, en la conquista del espacio. Cada sufrimiento, cada error cometido alguna vez por una cultura, por una comunidad, por un líder, por un monarca. Todo, toda la experiencia humana, absolutamente toda la historia de la humanidad ocurrió aquí. En un planeta rocoso de alrededor de 5.000 millones de años, que tiene o que ha desarrollado la capacidad implícita para poder generar vida. La vida como la epítome de lo que los fenómenos físicos y químicos pueden llegar a lograr. Y con el surgimiento de la vida, la inteligencia y la conciencia. Todo esto surge en un planeta capacitado para que este tipo de experiencias y fenómenos surjan, se manifiesten, se materialicen. Todo lo que implica experiencia humana ocurre o se sistematiza aquí, en un planeta rocoso. Un planeta que a su vez forma parte de un sistema, y un sistema que tiene alrededor de 10.000 millones de años. Somos apenas la tercera roca que está orbitando una estrella común y corriente en el contexto estadístico de la astronomía, de los tipos distintos de estrellas que existen en el universo. El sistema solar que a su vez está formando parte de una galaxia magnánima, la Vía Láctea, con alrededor de 10.000 millones de años, y que implica un cúmulo de alrededor de 100.000 millones de sistemas estelares como el nuestro. Cada uno de estos sistemas estelares potencialmente puede estar albergando planetas que los orbiten y potencialmente, especulativamente, podrían estar albergando planetas con vida, quizá con vida inteligente. Estas son especulaciones científicamente avaladas desde la astrofísica y desde la astronomía. La galaxia, sin embargo, alberga a una ínfima estrellita que nosotros orbitamos en nuestro planeta. Esta es una fotografía de la década de los 90, realizada por el telescopio Hubble, en el que ustedes pueden ver estas caracolas psicodélicas preciosas. Cada una de ellas es una galaxia. En cada una de ellas hay alrededor de 200.000 millones de estrellas, y cerca de estas 200.000 millones de estrellas pueden tener alrededor de
estadísticamente hablando, entre 9 o 10 planetas que los puedan estar habitando. ¿Cuántos de ellos podrían ser propicios para la vida como se ha desarrollado aquí en la Tierra? A esta escala, cada punto de luz que ustedes pueden visualizar es una galaxia. Ni siquiera es una estrella, es una galaxia. Entonces, a través de esta pequeña reflexión me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tan pequeño te sientes ahora? ¿Cómo es que los seres humanos tenemos entonces el privilegio de contemplar la vastedad del espacio interestelar? A esta escala, ¿qué tan importantes parecen ser los problemas que aquejan a la humanidad? Los problemas personales y los problemas sociales. Y con esta contemplación cosmológica, ¿qué reflexiones podemos desarrollar sobre la importancia de valorar la vida, de valorar la felicidad, de valorar la sabiduría, el conocimiento, de entender y valorar también la fragilidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte, el infinito, Dios, como quiera que se lo conciba, y sobre todo la necesidad implícita de salvaguardar un planeta en paz? Con esto entonces me gustaría también compartir el siguiente grupo de diapositivas para darle una pequeña continuidad y adentrarnos ya en el ámbito de la mediación y la cultura de paz, que hasta cierto punto recapitulará algunos de los conceptos ya expuestos y nos permitirá un poco fortalecer esas capacidades y esas virtudes que como seres humanos estamos, valga la redundancia, capacitados de expresar, de desarrollar, de reflejar, de manifestar. Recordando que el concepto de mediación implicaría un procedimiento informal de resolución de conflictos entre dos o más partes que se ejecuta justamente con el apoyo de un participante neutral, el mediador, que perseguirá solventar problemas suscitados mediante el diálogo y la comunicación, tomando en consideración que el diálogo y la comunicación son las herramientas por excelencia de la especie humana. Una complejidad cerebral que nos ha permitido experimentar o extrapolar nuestras experiencias internas en forma de lenguaje articulado, de palabras, de verbos, de frases, de discursos, de poesía, de comunicación. La mediación persigue enfatizar sobre los intereses de cada participante, tratando justamente de buscar que ambas partes se sientan equitativamente satisfechas, que se sientan ganadoras, con el fin de alcanzar convenios equitativos y con el fin de que ninguno se sienta frustradamente perdedor. ¿Cómo llega a conseguirse o a plasmarse o a lograrse los objetivos de la mediación? Pues a través de distintas técnicas que se pueden utilizar no solamente en el ámbito o en el contexto legal del derecho, sino por supuesto también en el contexto de la psicoterapia, en el contexto de la salud mental, en el contexto de poder lidiar y solventar los problemas que nos aquejan como seres humanos, como miembros de una pareja, como miembros de una familia, como miembros de una comunidad, como miembros de una nación, de una cultura. Estas técnicas que implican justamente o que persiguen mejorar nuestra capacidad de comunicación, nuestra capacidad de interactuar con nuestros semejantes, de interactuar con asertividad, de interactuar con inteligencia, de interactuar con humanismo. Intenta expresar la verdad de aquella persona que está formando parte de este conflicto mediático en un clima de respeto, de diálogo creativo, tratando de analizar de manera objetiva la realidad de los hechos desde la perspectiva y el buen juicio de cada uno de los participantes, tratando, como se lo ha dicho, de buscar inteligentemente una solución adecuada. En este sentido, una mediación exitosa estaría reflejando la satisfacción mutua de las partes, permitiendo, como ya se ha dicho también, que se sientan igualmente triunfadoras, sentir que han ganado sin la necesidad de derrotar a un contrincante, sino más bien en colaboración directa con este. Como se ha dicho previamente,
En psicología y particularmente en los procesos psicoterapéuticos, la mediación permite justamente también alcanzar objetivos en pro de mejorar la calidad de vida y el ajuste social de personas que pueden estar experimentando tanto enfermedades de carácter psiquiátrico, neuropatológico, trastornos mentales que tienen impactos significativos sobre la funcionalidad del individuo en los distintos escenarios en los que éste se desenvuelve, sea en el trabajo, sea en los contextos educativos, en los contextos universitarios, sea en los contextos familiares, etc. Modelos psicoterapéuticos de escuelas psicológicas como los caracterizados por las terapias de carácter o de corte cognitivo-conductual utilizan como parte de sus estrategias justamente técnicas de mediación, técnicas que pueden justamente de alguna manera trabajar o explotar las capacidades que puede tener un sujeto para poder depurar o perfeccionar sus habilidades comunicativas, sus habilidades sociales, sus habilidades para poder ajustarse de manera propicia a las demandas de un entorno social, de un entorno humano, de un entorno que también exige respeto, colaboración e integración mutua, permitiendo, en el mejor de los escenarios, la modificación de patrones disfuncionales en la comunicación y en este tipo de habilidades, y que son bastante frecuentes una vez que se llegan a diagnosticar enfermedades que a día de hoy representan verdaderos desafíos tanto para el ámbito de la clínica como de la investigación del cerebro, de la salud mental, de la conducta humana, de la organización social. La depresión, el estrés, la ansiedad, los trastornos de personalidad, la psicopatía, que son enfermedades, condiciones que discapacitan y que de alguna manera intoxican la salud social, la salud del individuo. En terapia familiar sistémica, modelos de mediación también permiten justamente, en principio, reconocer que todos los miembros de la familia forman parte de un sistema integral, de un sistema que puede justamente verse afectado por el actuar de cada uno de sus miembros y que por supuesto puede verse beneficiado de los procesos que a través de la mediación, de la instancia mediática, permitan la resolución de los conflictos, con el diálogo, la comunicación, el respeto y el buen juicio como los principales exponentes. Características de la mediación se han expuesto ya de manera bastante ecuánime. Vamos a hacer una breve recapitulación de las mismas. En principio, hay que entender a la mediación como un proceso de carácter voluntario, en el que las partes participan a través del ejercicio de su plena libertad, ¿sí? En común acuerdo, justamente, o porque estén admitiendo la sugerencia de formar parte de estos procesos. Es informal y es flexible en el sentido de que el espacio de mediación estaría permitiendo a las partes expresarse sin trabas, espontáneamente, siempre guardando, por supuesto, el contexto del respeto mutuo, de la cortesía. Es neutral en el sentido de que el mediador está facilitando la negociación, canalizando el diálogo en pro de conseguir esos acuerdos en común, en pro de conseguir la satisfacción mutua de las partes que entran en conflicto. Es cooperativa en el sentido de que este arreglo se ejecuta frente a frente, con franqueza, con empatía, con un afán solidario, humanitario. La mediación, como se ha sugerido previamente, es o representa de alguna forma una estrategia elemental para los conflictos interpersonales. En este sentido, por ejemplo, los estudiantes de bachillerato, las comunidades académicas, los estudiantes de educación superior, están representando estadísticamente a nivel mundial a las poblaciones vulnerables o poblaciones altamente vulnerables a problemáticas, a trastornos emocionales, psicoemocionales, a trastornos de conducta que tienden muchas veces a reflejarse en desajuste social, académico y personal. Son las poblaciones más vulnerables a diagnósticos de depresión, de estrés, de consumo de sustancias, de trastornos alimenticios, de problemas adaptativos, el famoso bullying, el abuso, etc.
implicar la necesidad de ejecutar procesos mediáticos que permitan hasta cierto punto facilitar el perfeccionamiento de las habilidades sociales y mejorar la calidad de vida de estas poblaciones vulnerables, resulta imperante. Y el beneficio que proporciona la mediación en este contexto, sin lugar a dudas, es altamente valioso. El diálogo y la comunicación representan, por lo tanto, posibles y de hecho bastante efectivos caminos para resolver los conflictos, recordando nuevamente y enfatizando sobre la naturaleza implícita de la especie humana para comunicarse, para desarrollar lenguaje, entendiendo que el lenguaje es el pensamiento exteriorizado, así como el pensamiento es nuestro lenguaje interiorizado. Para ello, a través del diálogo, pues podemos nosotros desarrollar capacidades de competencia, ser competitivos en el sentido de saber actuar con lealtad, razonamiento, cordura y buen juicio para que se sepan reconocer nuestros intereses. ¿Sí? Con buen juicio, con ecuanimidad, con razonamiento. No con egoísmo. Reconocer y aceptar en el sentido de aprender a deslindarnos de las resistencias que muchas veces ofuscan y obstruyen nuestro camino hacia la empatía y saber dar paso a los intereses de los demás haciendo uso de nuestra voluntad individual. Saber llegar o aprender a llegar a acuerdos, ¿sí? A acuerdos, en el sentido de saber ajustar esos intereses o ajustar los intereses de los participantes en un conflicto de tal manera que se sepan acoplar a las respectivas posiciones de cada uno en pro de su mutua satisfacción. Colaborar, ser colaborativos, es decir, trabajar en conjunto en pro de que estas soluciones a las que se aspira a llegar devengan o se reflejen en reconciliación sin vencedores y sin vencidos. La especie humana, y aquí voy a tratar de ser literal en el texto que les voy a compartir. La especie humana se caracteriza justamente, ya lo he dicho, por su capacidad para la comunicación mediante el lenguaje, una herramienta clave en la exteriorización de nuestras experiencias internas, de nuestras necesidades individuales y colectivas, de nuestra necesidad de organización social y, por supuesto, también en la transmisión transgeneracional de los valores culturales y del conocimiento colectivo. Pensemos solo un minuto en las capacidades que implica leer un texto escrito hace 1000 años. Con sabias palabras, el doctor Enrique Pozo supo citar a Platón. En el momento en el que estamos leyendo a Platón, estamos prácticamente interactuando con el pensamiento de un ser humano que vivió hace 2500 años. Hemos traspasado las cadenas del tiempo a través de la comunicación, en este caso de la comunicación escrita. La especie humana tiene la capacidad de enriquecer su conocimiento mediante los mecanismos comunicativos. ¿Sí? Podemos literalmente entrar en la cabeza de una persona a través de la lectura. O literalmente podemos experimentar las vivencias internas de una persona a través de la empatía, a través de la intercomunicación, a través del reconocimiento de sus experiencias internas. La complejidad del cerebro humano se refleja justamente en esta sofisticación evolutiva de nuestras capacidades comunicativas. Y hagamos una reflexión sobre la impresionante experiencia evolutiva de la misma comunicación dentro de los últimos 200.000 años. Los seres humanos nos hemos establecido y hemos sabido adaptarnos exitosamente a las demandas del entorno natural a lo largo de los últimos 200.000 años, gracias justamente a la capacidad de interactuar en grupos organizados, en comunidades, en civilizaciones, con la comunicación como base fundamental y como garantía de nuestra supervivencia. La especie humana sin comunicarse o sin saberle sacar provecho a sus capacidades de comunicación, bien pudiese haberse extinguido hace quién sabe cuánto tiempo. Y ese no ha sido el resultado del éxito de nuestra supervivencia, ¿no es cierto? Miren ustedes, en estas 3 gráficas de alguna manera se puede sistematizar la evolución que ha implicado la organización grupal gracias a los mecanismos de intercomunicación. Y cómo muchas veces el impedimento en las capacidades de comunicación repercuten justamente
no solo en conflictos interpersonales, no solo en conflictos sociales, no solo en conflictos bélicos, sino también en conflictos de características psicológicas, en psicopatología, en enfermedad, en trastorno, en violencia, en desajuste psicosocial. Y en este sentido, al hablar de empatía, estamos enfatizando sobre esa capacidad implícita y sofisticada, recalco, de los seres humanos para poder identificar, reconocer y en mayor o menor nivel vivenciar las experiencias psicoemocionales, motivacionales, ¿sí? Cognitivas, los pensamientos, las emociones, los sentimientos de nuestros semejantes. El estar capacitados justamente para interconectarnos con la experiencia psicológica de nuestros congéneres, de nuestros semejantes, nos permite actuar en consecuencia. Nos permite desarrollar lo que llamamos virtudes humanas, el altruismo, la filantropía, la generosidad, la bondad. Mientras más capacidad tenga un ser humano, una sociedad o una comunidad para desarrollar empatía, esa capacidad de reconocerse como parte de un complejo escenario de seres humanos que interactúan, mayores son las probabilidades de mejorar nuestra calidad de vida, de mejorar nuestra salud mental y de hacer de este espacio, hacer de este planeta un mundo mejor. La ciencia hoy en día manifiesta una clara relación entre la empatía y la salud mental. Y para simplificar la mayoría de los resultados que se han hecho tanto en psicología social, en antropología, en neurociencia, en psicología clínica, pues la correlación principal radica en comprender que mientras mayores son los niveles de empatía, mejor es la calidad de vida y menor es la experiencia o la aparición de psicopatologías o de enfermedades mentales. Por el contrario, la incapacidad para interconectarse con la experiencia emocional de los otros, la incapacidad para desarrollar empatía, es decir, más bien el desarrollo de la apatía, encuentra fuertes asociaciones con el deterioro de la salud mental. Y esto puede ser particularmente observable en la sintomatología de trastornos como el espectro autista, el trastorno de personalidad antisocial, la psicopatía, por supuesto, el trastorno obsesivo-compulsivo y la esquizofrenia, que justamente dentro de sus características sintomatológicas se encuentra la incapacidad de quienes padecen estas condiciones para poderse conectar y actuar en consecuencia con la experiencia psicoemocional de los semejantes. Voy a finalizar haciendo una breve síntesis de las ideas principales que se han compartido en este espacio. En principio, el fomento de los procesos mediáticos como herramientas de solución de conflictos, en complemento al establecimiento de acuerdos consensuados en pro de la satisfacción mutua y el bienestar de las partes implicadas en un problema, además del fortalecimiento de las estrategias de comunicación, de interacción social y de habilidades sociales, en complemento a la capacidad de sabernos involucrar empáticamente con nuestros semejantes, así como la iniciativa de solicitar el asesoramiento o la ayuda de profesionales instruidos en salud mental, en mediación, en bienestar social, en neurociencia, en el estudio del cerebro. En conjunto, estas particularidades, estos factores, promueven y elevan las probabilidades de materializar una cultura pacífica, sana, física y mentalmente, que es fundamental en los escenarios sociales que incluyen, por supuesto, también los de carácter académico. John Lennon establecía, entre muchas de sus frases, que a nivel personal me resultan muy satisfactorias y enriquecedoras, que la paz no es algo que deseas, sino es algo que creas, algo que haces, algo que eres, algo de lo que eres capaz y algo que regalas. Muchísimas gracias. Tengan ustedes una excelente jornada. Paz y amor. Agradecemos al psicólogo Esteban Cañizares, también a nuestros conferencistas, e invitamos a la vez a los asistentes a participar en nuestro chat
de preguntas y respuestas, por favor. Está totalmente habilitado para que nuestros conferencistas puedan responder todas sus inquietudes. Por lo pronto existe ya felicitaciones desde Catacocha, les saludo. También felicitan las excelentes explicaciones. Gracias a cada uno de los panelistas. Excelentes ponencias, muy interesantes, dice Rosa Peña Herrera. Agradecemos a todos ustedes quienes han estado muy atentos a cada una de estas conferencias. Vamos a esperar, así es que existen algunas preguntas a través de nuestro chat. Nos consultan si es que pueden compartir la exposición también de nuestros participantes y saludos desde la Troncal. Muy buen tema. Se mencionaba el carácter de título de ejecución que tiene un acta de mediación. Partiendo de esta premisa, ¿comparte dicha connotación la mediación educativa? ¿O cuál sería el ámbito de su cumplimiento? De antemano agradecen esta inquietud. No sé quién de nuestros panelistas nos pueden ayudar respondiendo a esta consulta, por favor. No lo escuché bien, Fabi. Claro, doctor. Dice, se mencionaba el carácter de título en ejecución que tiene un acta de mediación. Partiendo de esta premisa, ¿comparte dicha connotación la mediación educativa? Es la consulta. Claro. Yo puedo responder, yo sé que con mucha más solvencia y calidad, la doctora Mónica Piedra, que maneja el tema con ya tanta experticia y está al día en estos temas, pero igual Esteban podría responder fácilmente. La resolución alternativa de conflictos lo que nos lleva es a tener en materia de carácter jurisdiccional una sentencia que pasa por vía ejecutorial. Es decir, sobre ella ya no existe otra resolución que pueda alterar su esencia del acuerdo. En materia educativa exactamente ocurre lo mismo, pues lo que nosotros hacemos es trasladar toda la metodología, el procedimiento y la normativa de la mediación de carácter jurisdiccional a la mediación educativa. Toda resolución de un conflicto que maneja la universidad a través del Departamento de Bienestar Universitario, los compañeros Mauricio Loyol y Juan José Carrasco, una vez resuelto, pasa por autoridad de cosa juzgada y consecuentemente ya no tiene otra vía de reclamo. Muchísimas gracias al señor rector, doctor Enrique Pozo Cabrera, por su respuesta. En caso de no haber más inquietudes, en nuestro chat de preguntas solicitamos una vez más de que puedan realizarlas antes de concluir este webinario. Yo quería agradecer la participación de todos ustedes a este webinario tan importante y útil para todos, a nuestros panelistas por su valioso aporte a la sociedad para ver que los conflictos interpersonales se pueden solucionar por la vía de la mediación a través de una cultura de paz sin necesidad de ir a otras instancias. Una vez más, gracias por su participación. Una vez que se ha cumplido con las inquietudes, la Universidad Católica de Cuenca agradece su gentil asistencia a este webinario. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.